El pasado viernes 14 de mayo, enmarcado dentro de los actos de la Feria de la Ascensión de Oviedo, tuvo lugar la final de la primera edición del certamen Talento del Queso, en el que 10 queserías de toda España presentaron ante el público asistente sus diferentes proyectos queseros. El Talento del Queso pretende dar a conocer el buen saber hacer de aquellas personas que se dedican a la elaboración de estos productos sin igual. Estos 10 proyectos queseros son de ámbito nacional, con lo cual es una parte muy interesante porque nos va a permitir visibilizar todas esas iniciativas queseras en todo el territorio nacional. Va a ser complicado porque disponen de un tiempo máximo de 10 minutos y es difícil resumir en este tiempo el proyecto, pero bueno, lo van a hacer de forma excelente. En un proyecto de queso de Utar lo que se valora no quizás sean las cualidades organolépticas, sino lo que es un proyecto de vida, un proyecto de asentamiento, un proyecto de futuro. No es simplemente un queso excepcional, que también lo son, pero sí muchas veces es una forma de vida. Nosotros nos presentamos al concurso del Talento del Queso, que es uno de los primeros actos del World Cheese, y bueno, tuvimos la suerte de ser seleccionados entre los 10 finalistas, junto con la quesería El Cabritero y de Cabrales. Somos los 2 representantes de Asturias y bueno, tenemos que subirnos aquí y contar un poco el proyecto. En nuestro caso es un proyecto familiar, somos la 4ª y 5ª generación de una familia ganadera siempre, y a partir de ahí pues trabajamos de forma ecológica, de forma sostenible, procuramos trabajar en clan, un clan familiar, y aparte de hacer quesos hacemos también arroz con leche, yogures ecológicos. Es muy importante para nosotros, para el Gobierno del Principado de Asturias, apoyar estos eventos. Creo que son fundamentales para el sector agroalimentario asturiano principalmente y español. Este tipo de concursos hacen dar a conocer proyectos muy interesantes. El Gobierno del Principado de Asturias está presente y estará en el World Cheese Awards, que se celebrará en noviembre, que es el evento gastronómico del año, que se celebrará en Oviedo, y Asturias es la región con una proyección de quesos de más de 330. Creo que somos una región muy potente y que este tipo de concursos y este tipo de eventos los ponen en valor. No esperábamos para nada ganar, somos el proyecto más joven de los que hemos venido, llevamos muy poquito tiempo en el mercado y la verdad es que fue un empujón súper grande, pero con los World Cheese Awards tenemos una historia de amor desde hace mucho tiempo dentro de nuestra quesería, porque cuando llevábamos 6 meses en el mercado nada más, nos dieron un World Cheese Award con el otro queso que no he presentado aquí, una medalla de oro, y fue como uff. Y bueno, para nosotros los World Cheese Awards al final nos traen siempre muchas alegrías.